Vamos a hablar acerca de un grupo de medicamentos utilizados para el manejo de las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar de los medicamentos beta-2 agonistas, vamos a hablar de los antimuscarínicos, antileucotrienos, especialmente del Montelukast, y al finalizar hablaremos algo acerca de los medicamentos utilizados para el manejo de la tos. Comencemos con los agonistas del receptor beta-2 adrenérgico. Los agonistas beta-adrenérgicos son medicamentos fundamentales para el manejo de las dos grandes patologías respiratorias como son el asma y el EPOC. Tanto los beta-2 agonistas como los antimuscarínicos son medicamentos que se utilizan tanto para el manejo controlador en las crisis como para el manejo a largo plazo y de mantenimiento. Respecto a los medicamentos beta-2 agonistas, son medicamentos que actúan sobre el receptor beta-2. El receptor beta-2 no es exclusivo del músculo liso del epitelio que se encuentra en el epitelio respiratorio, también se encuentra en otros lugares, tales como las células epiteliales, las glándulas submucosas, el endotelio vascular, y en células como los mastocitos, los macrófagos y los eosinófilos. Los beta-2 agonistas se utilizan desde hace mucho tiempo. Los primeros reportes de utilización de sustancias con actividad agonista contra receptores simpático-miméticos datan de la China desde hace 5000 años, utilizando plantas que contenían sustancias activas contra el receptor, contra los receptores betas, como son el caso de la efedrina. En 1940 se logró sintetizar el primer beta agonista puro, que es el isoproterenol. Se administraba no solamente en nebulizado, sino también después en inhalador dosis medida. Sin embargo, este es un agonista inespecífico que también presenta actividad sobre, por ejemplo, el receptor beta 1, y con ello la presencia de efectos adversos no deseados durante el manejo de patología respiratoria. Eso llevó al reporte de muertes con este medicamento. Entonces después vino una carrera por encontrar agonistas selectivos con el receptor beta-2, que era el que se encuentra en el músculo liso del tracto respiratorio, y así Glaxo, un laboratorio internacional, eh, sintetizó en 1969 el salbutamol, el cual, además de ser específico para el receptor beta-2, tenía una duración del efecto superior de 4 a 6 horas, y prontamente se sintetizaron beta-2 agonistas que tuvieran una mayor duración del efecto. Aparece el salmeterol y el formoterol en los años 70, y en el presente siglo aparece el indacaterol, el cual tiene una duración del efecto más de 24 horas. Los beta-2 agonistas entonces los podemos clasificar como beta-2 de acción corta y beta-2 agonistas de acción prolongada. Dentro de los beta-2 agonistas de acción corta tenemos el salbutamol y la terbutalina, que son similares respecto a su duración del efecto, siendo más potente el salbutamol. Y tenemos los beta-2 de acción prolongada, que tenemos entre ellos el salmeterol, formoterol, el bilanterol, el olodaterol, que tienen una duración del efecto hasta 12 horas, y el indacaterol, que tiene una duración del efecto hasta 24 horas, también llamado de ultra acción prolongada. Los beta-2 de acción corta, como el salbutamol y la terbutalina, son medicamentos aliviadores, son medicamentos para usar solamente en crisis, no son medicamentos para usar como mantenimiento en pacientes con patología respiratoria.
Son medicamentos que proveen un alivio sintomático efectivo demostrado por diversos ensayos clínicos. Son medicamentos que mejoran variables espirométricas también durante la crisis. Sin embargo, por ejemplo, dado que el mecanismo de acción principal de estos medicamentos es la broncorelajación, en caso de que no exista reversibilidad demostrada en el músculo liso, es posible que los medicamentos no tengan efecto, tal como ocurre justamente en los pacientes con EPOC, en los cuales el efecto es mucho menor, dado que si el paciente no tiene reversibilidad en la vía aérea, pues justamente no va a tener efecto. O en pediatría, en los pacientes que presentan broncoconstricción mediada o generada por patología viral, la cual incluso tiene mecanismos más por vía inclusive vagales que por acción sobre los receptores beta 2, y por eso el efecto casi nulo que tiene el salbutamol o la terbutalina en patología infecciosa como que ocasiona obstrucción respiratoria como la bronquiolitis. Esta es la estructura química de los beta 2 agonistas. Son medicamentos que no son más que modificaciones de la estructura química de la epinefrina y la norepinefrina. Justamente añadirle una serie de grupos químicos les otorga justamente esta selectividad por el receptor beta 2 y adicionarle cadenas alifáticas. Finalmente les va a prolongar la vida media, como se puede ver en la estructura del salmeterol y en la estructura del formoterol. El salbutamol entonces es una mezcla racémica de dos isómeros. También es posible encontrar un solo isómero en el mercado, que es el levosalbutamol, el cual es mucho más potente, tiene mayor afinidad, es mucho más costoso y que se utiliza frecuentemente en casos de hipersensibilidad al salbutamol. Los beta 2 de acción, agonistas de acción prolongada, son medicamentos que se utilizan para el manejo controlador, para el mantenimiento, tanto en asma como en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No son medicamentos indicados para el manejo agudo, son medicamentos indicados para el manejo crónico. Y por razones de seguridad, como veremos más adelante, siempre están combinados con corticoides inhalados o con antimuscarínicos. Tenemos el indacaterol, que es quizás el beta 2 de acción prolongada que tiene la mayor vida media. Desde el 2014 inclusive ya viene combinado con glicopirronio. Es un medicamento que está indicado para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todavía no está indicado para el manejo de asma. Dentro del mecanismo de acción de los beta 2 agonistas, el receptor beta 2 agonista es un receptor clásico asociado a proteína G. La acción del medicamento o del agonista endógeno va a activar justamente la proteína G, la cual se va a dimerizar. Se va a activar justamente la adenilciclasa. Se van a aumentar las concentraciones de AMP cíclico. Y con ello se va justamente a estimular la proteína quinasa, la cual va a generar una cascada que va a terminar justamente recogiendo el calcio intracelular, evitando su salida y con ello favoreciendo la broncorelajación. No es el único mecanismo descrito para estos medicamentos. También hay vías independientes de la proteína quinasa A, luego el estímulo con el beta 2 agonista. En esa vía independiente de la proteína quinasa intervienen por acción del AMP cíclico
sustancias como las EPACs, las cuales actúan justamente por la vía de las roquinasas, llevando a la relajación en el músculo liso. Cada vez cobra más importancia el papel de ciertas proteínas como las arrestinas. No solamente son proteínas que, como se puede ver en el diagrama, bloquean la activación justamente y la transducción de la señal del receptor acoplado justamente a su agonista, sino que también son un andamio que permite una serie de efectos independientes de la proteína quinasa A. Se convierte de esta manera pues, en un posible objetivo terapéutico para nuevas sustancias broncodilatadoras. Dentro de los efectos adversos que encontramos son justamente debidos a la falta de la selectividad por el receptor beta 2 y por acción sobre el receptor beta 1. Tenemos la taquicardia, el temblor, las arritmias, las cefaleas y adicionalmente tenemos otro efecto adverso secundario al uso crónico de medicamentos beta 2 que es la desensibilización de los receptores. Esta desensibilización justamente está mediada, entre otras cosas, por las arrestinas y también es posible que exista desensibilización secundaria a virus y a ciertas citoquinas, que esta observación se ha visto en ciertas patologías virales respiratorias donde se ha demostrado la desensibilización del receptor beta 2 inducida por la cascada inflamatoria generada por los virus respiratorios. Es claro que la incidencia de efectos adversos depende del método de administración del broncodilatador, la administración de broncodilatadores y en general de los cuestionamientos de seguridad de los beta 2 agonistas, especialmente acción prolongada, vienen de finales de los años 70 por observaciones de aumento de mortalidad asociada al fenoterol. Posteriormente, a finales de los años 90, esas observaciones también se evidenciaron con el uso de salmeterol, a tal punto de que existe evidencia objetiva del aumento en el riesgo de muerte por el uso de altas dosis de beta 2 de acción prolongada y por uso crónico. Eso ha llevado a la FDA justamente a recomendar, además del uso controlado por periodos cortos y lograr rápidamente el desmonte de los beta 2 de acción prolongada, su uso exclusivo asociado siempre a corticoides o antimuscarínicos y no como monoterapia. Aquí vemos distintas combinaciones de corticoides asociados a beta 2 de acción prolongada. Vemos la asociación budesonide-formoterol, la asociación fluticasona propionato salmeterol o la asociación fluticasona furoato bilanterol. Las más frecuentes del mercado, la asociación budesonide-formoterol y fluticasona salmeterol, que tiene una vida media de 12 horas, mientras la asociación fluticasona bilanterol tiene una por efecto que tiene el cambio estructural de la fluticasona hacia furoato, aumenta su vida media a 24 horas. En niños, los beta 2 de acción corta los podemos utilizar para el manejo de crisis, ya sea utilizándolos en ciclos durante 1 o 2 horas o de forma periódica cada 4, cada 6 o cada 8 horas. También
Existen esquemas en inhalador dosis medida y también existen esquemas con adrenalina, la cual farmacológicamente se evidencia que es mucho más inespecífica, mucho menos potente y eficiente que utilizar un beta 2 de acción corta para el manejo de crisis. Desde los años 90 se han determinado distintos polimorfismos de nucleótidos simples asociados a respuestas diferenciales del receptor beta 2, especialmente con beta 2 agonistas de acción prolongada. La evidencia no es concluyente en el momento, quizás el polimorfismo en la posición 16 del cambio del cambio de la glicina por arginina, es este polimorfismo el que más frecuentemente se ha asociado a fallos terapéuticos a salmeterol. Veamos ahora los antimuscarínicos. Así como pasa con los beta 2 de acción corta o prolongada, que tienen un origen hace más de 5.000 años en China, el origen justamente del uso de sustancias que poseían o poseen actividad broncodilatadora secundaria a la presencia de alcaloides anticolinérgicos data del mismo tiempo, pero en otro país, en la India. El uso de plantas como la belladona, que contienen alcaloides anticolinérgicos, es ampliamente documentado en esa población, históricamente para el manejo de distinta patología respiratoria, y no se equivocaban, contenían justamente sustancias anticolinérgicas que generaban broncodilatación. El mecanismo de acción de estos medicamentos se fundamenta justamente en el importante papel que tiene el sistema nervioso parasimpático en el regulamiento del tono bronquial y la secreción mucosa. Justamente el estímulo sobre receptores, principalmente M1 y M3, genera una broncoconstricción, mientras que el estímulo sobre el receptor M2 tiene un papel antagónico, inhibiendo la liberación de acetilcolina postganglionar. La acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos no solamente genera el efecto broncoconstrictor, sino que también juega un papel importante en la degranulación eosinofílica y en el remodelamiento bronquial. Es más, una de las vías por las cuales las infecciones respiratorias generan broncoconstricción está mediada justamente por un aumento en el tono vagal secundario a la liberación de sustancias inflamatorias. Este es un diagrama bastante completo donde vemos justamente los receptores muscarínicos a nivel ganglionar y cómo los antimuscarínicos de acción prolongada, los LAMA, actúan sobre este tipo de receptores ganglionares, sobre receptores postganglionares, receptores muscarínicos postganglionares y receptores muscarínicos que se encuentran en el músculo liso. Bien, también vemos la acción que tienen los beta 2 agonistas de acción prolongada que vimos anteriormente sobre receptores beta 2 que se encuentran tanto a nivel postganglionar como aquellos que se encuentran en el músculo liso. El efecto final justamente va a ser la relajación del músculo. Dentro de los antimuscarínicos los podemos clasificar como antimuscarínicos naturales, como veíamos anteriormente, que se encuentran en la belladona, como la atropina o la misma escopolamina, y antimuscarínicos sintéticos, dentro de los cuales tenemos aquellos con estructuras similares a la atropina, como el caso del bromuripatropio, como el caso del tiotropio, o aquellos con estructuras distintas a la atropina, como en el caso del glicopirronio. Aquí podemos ver una comparación entre los antimuscarínicos
y los beta 2 agonistas. Los antimuscarínicos los podemos clasificar como antimuscarínicos de acción corta y de acción prolongada, de la misma manera como clasificamos a los beta 2 agonistas de acción corta y de acción prolongada. Los antimuscarínicos de acción corta tenemos el bromuro de ipatropio, y de acción prolongada tenemos estos que vemos en la diapositiva: el aciclidinium, el glicopirronio, el tiotropium y el umeclidinium. Ya sabemos que el glicopirronio es un antimuscarínico con una estructura no relacionada con la atropina. En esta diapositiva es importante resaltar que el inicio de acción de estos antimuscarínicos no es muy distinto, la verdad, entre ellos. Donde quizás sí existen mayores diferencias entre ellos en términos farmacodinámicos es en la duración del efecto, siendo mucho más prolongada en el caso del tiotropio respecto a los otros antimuscarínicos de acción prolongada. Examinando los antimuscarínicos de acción corta, como el bromuro ipatropio, es el antimuscarínico por excelencia para el manejo de las crisis asmáticas o exacerbaciones en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No inhibe la depuración mucociliar, no es un medicamento antisecretor, excepto cuando se aplica en la mucosa nasal. Bien, existe falsa creencia de que el bromuro ipatropio es un medicamento antisecretor en la vía aérea, y esa es una de las causas frecuentes de uso inapropiado de este medicamento. Es un medicamento broncorelajador y que tiene, si bien un efecto antisecretor, lo presenta cuando se aplica es en la mucosa nasal de forma tópica. Es un medicamento que usualmente es asociado al salbutamol porque es cuando se encuentra la mayor efectividad del mismo, tanto para el manejo de las crisis asmáticas como en las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es interesante el uso del bromuro ipatropio como prueba terapéutica en ciertos pacientes porque nos puede evidenciar un tono vagal exagerado y que ese sea el mecanismo principal de la broncoconstricción. Esto ocurre especialmente en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, en pacientes que tienen disautonomías por patología del sistema nervioso central. En ellos podemos ver usualmente un tono vagal exagerado y responden muy bien a medicamentos antimuscarínicos. Las dosis se puede dar nebulizado, se puede dar inhalador dosis medida de 250 microgramos en menores de 20 kilos y 500 microgramos en mayores de 20 kilos en el caso de utilizarlos en esquema de crisis, o el inhalador dosis medida de 2 a 3 puff cada 6 a 8 horas. Dentro de los antimuscarínicos de larga acción tenemos el tiotropio, el aciclidinium, el umeclidinium y el glicopirronio. Como lo vimos, no hay muchas diferencias farmacodinámicas excepto en la duración del efecto, que es mucho mayor para el caso del tiotropio. Los efectos adversos de estos medicamentos, tanto de acción corta como de acción prolongada, son la boca seca, la retención urinaria, la constipación. Los eventos cardiovasculares son muy poco frecuentes y la verdad no son medicamentos que aumenten el riesgo cardiovascular, como sí lo aumentan justamente vimos anteriormente los beta 2 de acción prolongada. Como mencionamos, usualmente son medicamentos que se pueden encontrar asociados a beta 2 de acción prolongada, como en el caso de asociación, por ejemplo, entre el indacaterol o glicopirronio, entre el formoterol o el glicopirronio, entre el olodaterol y el tiotropio, o el bilanterol y el umeclidinium. Inclusive podemos encontrar triple asociación corticoide y agonista beta 2 de acción prolongada y antimuscarínico de acción prolongada. Tenemos asociaciones, por ejemplo,
de bilanterol umeclidinium fluticasona o formoterol glicopirronio budesonide. Esto es para detallar justamente que en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quizás la única asociación que ha demostrado, además de reducir parámetros espirométricos y escalas de síntomas, ha reducido la tasa de exacerbaciones, ha sido el indacaterol, la asociación indacaterol glicopirronio. Bien. Las demás asociaciones, formoterol aclidinium, formoterol glicopirronio, olodaterol tiotropio o bilanterol umeclidinium, mejoran variables espirométricas, mejoran escalas de síntomas, pero no han impactado todavía en las tasas de exacerbación. Ahora miremos un medicamento frecuentemente utilizado también en patología respiratoria, como es el Montelukast. El Montelukast es una sal de bajo peso molecular. Recordemos la cascada inflamatoria a partir de la acción de la lipoxigenasa sobre el ácido araquidónico. Se sintetiza el leucotrieno A4. Este leucotrieno A4 a su vez da origen al leucotrieno B4 y al leucotrieno C4. El leucotrieno B4 va a actuar justamente sobre receptores de leucotrienos B, BLT1 o BLT2, que participan en el reclutamiento de neutrófilos y en su activación. Mientras el leucotrieno C4 va a dar origen a otros dos leucotrienos más, el leucotrieno D4 y el leucotrieno E4. Estos últimos leucotrienos van a actuar sobre receptores cistenil, leucotrienos, y la acción de los leucotrienos D4 y E4 son los que van a generar principalmente la contracción del músculo liso, el edema y la activación eosinofílica. El Montelukast, que es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales del Montelukast, que es el Singulair, actúa justamente antagonizando el efecto de los leucotrienos, especialmente el E4, sobre el receptor del cistenil leucotrieno 1, y con ello evitar justamente la contracción del músculo liso. Aquí lo vemos en detalle, justamente es el papel, el antagonismo sobre el receptor cistenil leucotrieno 1, el que va a ser antagonizado en este caso por el Montelukast para evitar justamente la broncoconstricción secundaria. En esta diapositiva vemos principalmente el papel de otros antileucotrienos. No solamente tenemos el Montelukast, también está el Zafirlukast y el Pranlukast, que tienen un papel similar sobre el receptor cistenil leucotrieno 1, y tenemos el Sileutón, que actúa cascada arriba, evitando justamente la síntesis del leucotrieno A4. El Montelukast, entonces, es un medicamento que tiene alta afinidad y selectividad por el receptor cistenil leucotrieno 1, inhibiendo la actividad del leucotrieno D4. Es un medicamento que tiene, además de esta actividad antileucotriena, tiene alguna actividad anticolinérgica, tiene alguna actividad sobre los receptores beta 2. Es un medicamento efectivo para inhibir la broncoconstricción, más que todo en fases tempranas de la enfermedad, y también se asocia a una reducción periférica de eosinófilos. Es un medicamento que lo encontramos por vía oral, alcanza concentraciones máximas a las 3 a las 4 horas después de haber sido administrado. Es un medicamento que tiene una regular biodisponibilidad entre el 60 al 70%. No es un medicamento cuya biodisponibilidad sea afectada por comidas.
Lo encontramos tanto en comprimidos masticables como en gránulos, los cuales usualmente se utilizan en lactantes, que se pueden administrar directamente en la boca o disueltos en 5 mililitros de leche, bien, o en coladas, no administrarlos, no se administran usualmente diluidos en agua, sino o directamente en la boca, en leche o en coladas. Es un medicamento que usualmente se administra de forma nocturna, se administran los 4 o 5 miligramos o 10 miligramos, dependiendo la edad, de forma nocturna. Es un medicamento que no solamente es útil para el asma, también, como veremos más adelante, está indicado para el manejo de las rinitis alérgicas. Bien. Es un medicamento que tiene un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas bastante elevado. No atraviesa barrera hematoencefálica de forma importante. Se metaboliza principalmente por el citocromo CYP3A4. No tiene actividad ni inductora ni inhibidora. Tiene una vida media de eliminación de 2 a 5 horas y es una eliminación lineal. No existen estudios en distintas razas. Se ha encontrado de que en presencia de falla hepática se reduce el metabolismo y hace que se aumente la vida media. Sin embargo, no lo suficiente. Es un medicamento que tiene un margen terapéutico amplio y no es necesario su ajuste de dosis en caso de falla hepática, tampoco en casos de falla renal. Se utiliza 4 miligramos, ya sea en gránulos o en tabletas masticables hasta los 5 años. Desde los 6 años a los 14 años la dosis es de 5 miligramos y a partir de los 15 años la dosis es de 10 miligramos. Existe cierta variabilidad en la farmacocinética entre adultos, entre los ancianos, y quizás la única interacción de importancia que tiene este medicamento es cuando es administrado concomitantemente con fenobarbital o rifampicina, los cuales usualmente reducen con las concentraciones del medicamento, son medicamentos inductores y lo que se recomienda solamente es seguimiento clínico, no es necesario ajuste de dosis inicialmente. Son medicamentos que tienen alguna evidencia para su uso en pacientes sibilantes, en sibilantes recurrentes, especialmente como veremos aquí en esta gráfica, tiene un efecto el uso del montelukast en sibilancias recurrentes, pero mucho menor respecto al uso de corticoides inhalados. Es decir, no son medicamentos de primera línea para el uso en sibilantes recurrentes, es un medicamento de segunda línea. El uso de corticoides inhalados son los medicamentos de primera línea, especialmente utilizados de forma diaria y no de forma intermitente. En sibilancias episódicas virales, esta es el resultado de un metaanálisis Cochrane, en el cual se evidencia primero una escasa cantidad de estudios del uso de montelukast en sibilancias episódicas virales. La verdad, como se pueden dar cuenta, la gran mayoría de los odds ratio pasan el 1, donde no hay una evidencia tanto estadística como clínicamente significativa del uso de este medicamento en sibilancias episódicas virales, no solamente por la magnitud de la asociación, la dirección de la asociación, sino por la escasa cantidad de estudios que se encuentran
después de revisar sistemáticamente la literatura. Hay estudios también, tanto a favor como en contra del uso del Montelukast en pacientes con apnea obstructiva del sueño. En adultos se ha encontrado que puede ser una alternativa a los corticoides inhalados en el asma inducido por aspirina, en el asma inducido por ejercicio, teniendo en términos generales un mejor perfil de seguridad respecto a los corticoides inhalados. Justamente respecto a los efectos adversos, una intolerancia gastrointestinal, los efectos adversos más frecuentes vistos con este medicamento. Sin embargo, existen reportes de eventos neuropsiquiátricos, especialmente incremento en ideación suicida, depresión, ansiedad, terrores nocturnos, que llevó justamente a que la FDA obligara a que los fabricantes colocaran esta información en los insertos del medicamento. Justamente existe ya evidencia dada principalmente por estudios observacionales de asociación entre estos eventos neuropsiquiátricos en niños con el uso del Montelukast. Bien, y estudios inclusive pues observacionales en la vida real demostrando justamente alteraciones del sueño, insomnio, pesadillas asociadas al uso de Montelukast. Si un paciente llega a referir estos efectos adversos, debe suspender inmediatamente la medicación. Y es raro que produzca eosinofilia, no es un medicamento clase B en el embarazo, se puede utilizar de forma segura, dado que no hay evidencia de teratogenicidad, se excreta por la leche materna, no hay reportes de muerte ni de eventos cardiovasculares como ocurre con los beta 2 de acción prolongada. El Montelukast justamente se prefiere sobre los otros antileucotrienos porque se puede dar cada 24 horas. El Zafirlukast es un medicamento solamente aprobado a mayores de 5 años, pero que tiene mayor riesgo de hepatotoxicidad. Y el Sileutón, que vimos en los gráficos, es un antileucotrieno que solamente se puede utilizar en mayores de 12 años, pero con la prevención del riesgo de hepatotoxicidad. Una ventaja del Montelukast y de los antileucotrienos es que son medicamentos donde se pueden ver los efectos muy temprano, dentro de las primeras 2 semanas, a diferencia de los corticoides inhalados, donde usualmente nos toca esperar 2 o 3 semanas para ver y evaluar el efecto clínico. Ahora, miremos un tema muy interesante porque es un tema donde existe poca evidencia. La poca evidencia genera variabilidad en la práctica clínica y la variabilidad en la práctica clínica genera problemas de seguridad y problemas de efectividad. Y ese es el caso de la tos. La tos es un mecanismo de defensa reflejo que tiene como finalidad la eliminación de partículas extrañas aspiradas y la remoción de material endógeno como secreción, sangre, pus, líquido, edema o tejido necrótico. Es un mecanismo reflejo por excelencia de depuración de la vía aérea. La causa más frecuente de tos, de lejos, en 2/3 partes, es la gripa, el resfrío común. En pediatría se considera que un niño puede tener de 5 hasta 8 episodios de infección viral aguda no complicada anualmente. Bien. Se ha evidenciado que justamente la duración de la tos durante estos episodios gripales puede ir desde 5 hasta 7 días. Y solamente hasta un 10% de los niños que presentan un episodio gripal van a terminar con una infección respiratoria baja. Entonces es muy importante
tener claridad y no tener duda de que es la gripe la causa más frecuente de la tos, de que cuando se han hecho estudios de seguimiento longitudinal, los niños pueden tener frecuentemente episodios de infección respiratoria hasta 5 a 8 en un año, de que la duración de los síntomas puede ir hasta una semana, usualmente, sin que sea totalmente patológico, y que solamente quizás hasta 1 de cada 10 puede desarrollar una infección respiratoria baja. La tos la podemos clasificar según el tiempo de persistencia. Hablamos de tos aguda cuando dura menos de 3 semanas. Y usualmente la tos aguda es autolimitada. Bien, o sea, ¿cuánto tiempo podemos esperar a una persona con tos? 2 a 3 semanas. Cuando la tos persiste por más de 3 meses es cuando hablamos de tos crónica. ¿Y qué pasa en ese lapso entre la tos aguda y la tos crónica? Es la que denominamos tos persistente. O sea, la tos aguda hasta 3 semanas, de 3 semanas a 3 meses hablamos de tos persistente y de tos crónica hablamos más de 3 meses. Tos recurrente es aquella tos que aparece de forma periódica cada 7 a 15 días con un mismo patrón. Las causas más frecuentes según los grupos etarios, en lactantes, las infecciones respiratorias, después la hiperreactividad bronquial, la aspiración y el reflujo gastroesofágico. En edad preescolar la causa más frecuente es el asma, igual que en la pubertad y en la adolescencia, seguido de patología infecciosa. Según el origen, podemos hablar de tos alta, aquella que se origina arriba del cricoides. La causa más frecuente, como veremos, de la tos alta va a depender si es una tos alta húmeda o una tos alta seca. Bien. En general, para el estudio de la tos alta se utilizan radiografías de senos paranasales, tomografías de senos paranasales, de Cowan y en última instancia la fibronasolaringoscopía para determinar la causa de la tos arriba del cricoides. Hablamos de tos baja, aquella que se origina en la vía respiratoria inferior, o sea, es decir, debajo del cricoides, y los métodos diagnósticos que utilizamos usualmente para el estudio de la tos baja es la espirometría, la radiografía de tórax, estudios sanguíneos como el hemograma para determinar la presencia de eosinofilia, niveles de IgE, iontoforesis, PPD, y en última instancia, pues endoscopía o tomografía, que es mucho más invasivo y riesgoso. En el caso de la tos alta húmeda, la principal causa de tos alta húmeda, cuando hablamos de tos alta húmeda, es que moviliza secreciones sin necesidad que siempre las expectore, lo cual es muy frecuente en el niño pequeño, que no siempre se acompaña de expectoración, pero sí hay movilización de secreciones. Entonces el término de humedad no solamente es exclusivo a que haya expectoración, sino que haya y se documente movilización de secreciones. La causa más frecuente de tos alta húmeda es la rinosinusitis, mientras que las causas más frecuentes de tos baja húmeda tenemos en primera instancia hiperreactividad bronquial, tenemos la presencia de bronquiectasias, reflujo gastroesofágico, patología aspirativa, malformaciones o enfermedad neuromuscular. Sin embargo, pues hay distintas características que nos permiten discriminar entre estas patologías. En el caso de la hiperreactividad bronquial, puede generar esa tos baja, húmeda, especialmente si ha sido el episodio de hiperreactividad desencadenado por una infección respiratoria, y es una tos usualmente en las madrugadas, la tos de las bronquiectasias, hay presencia de broncorrea, especialmente en las mañanas, abundante. El paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico usualmente es
una tos que puede ser baja, húmeda, especialmente cuando está totalmente horizontal, cuando se acuesta, podemos ver ese tipo de tos. Veremos que el reflujo gastroesofágico no solamente puede producir una tos baja húmeda, sino también puede producir una tos alta seca por irritación, justamente faringia. Pacientes con enfermedad neuromuscular que tienen defectos restrictivos, que tienen debilidad neuromuscular, pueden presentar tos baja húmeda justamente por esa incapacidad en la depuración efectiva de secreciones. La tos alta seca, la causa más frecuente es la laringitis, ya sea infecciosa o hiperreactiva. Esa laringitis hiperreactiva puede ser o secundaria a patología atópica o secundaria a reflujo gastroesofágico. Mientras que la tos baja seca, la principal causa de lejos es la hiperreactividad bronquial, esa tos justamente nocturna, en la madrugada. También la tos baja seca puede ser secundaria a bronquitis viral, especialmente cuando es una tos baja seca en el momento de acostarse, cuando se está totalmente horizontal. También en patología compresiva de la vía aérea se genera tos baja seca, como en anillos vasculares o también en malformaciones pulmonares. Tenemos otros tipos de tos como la tos psicógena, que es muy frecuente en adolescentes o en prepúberes, luego de un episodio de estrés emocional, y se caracteriza porque cuando el niño duerme se calma la tos, igual que la tos hábito. La tos hábito es la tos que usualmente queda después de un episodio gripal, es una tos seca, alta, es una tos que además es irritativa, está en un círculo vicioso de tos, de irritación laringea, que se calma cuando duerme, esa es una característica fundamental, y que usualmente, especialmente en el niño grande, es posible voluntariamente inhibirla. La tos hábito es esa, la que queda después de una infección respiratoria aguda y que puede ser y es una tos seca alta de características irritativas. Bien, la tos tic, mientras tanto, es una tos que presentan los pacientes neurológicos, especialmente que tienen otros tics. Puede ser un único síntoma o puede ser asociado a otros fenómenos vocales involuntarios. Bien, a la presencia de sonidos involuntarios en pacientes neurológicos. Entonces, para distinguir entre una tos psicógena y una tos hábito, las dos se calman al dormir. La diferencia es que la tos hábito tiene el antecedente de esa infección respiratoria previa y el paciente quizás es capaz de inhibirla voluntariamente. En general, para el manejo de la tos siempre tiene que haber un diagnóstico etiológico. No se puede hacer un manejo de la tos si no se conoce el diagnóstico. Y esto es primordial, esto es básico, esto es fundamental. Nunca, pero nunca debe inhibirse la tos que posibilite la limpieza de la vía aérea ni inhibir la eliminación de secreciones. Si no hay un diagnóstico, si no hay evidencia justamente que estamos justamente impidiendo la eliminación eficiente de secreciones, no se puede utilizar medicamentos antitusivos. Medios físicos no tienen ningún tipo de efectividad y el uso de estos medicamentos que veremos a continuación, en el caso que cumpla la indicación respectiva, no debe sobrepasar los 5 días. Dentro de los antitusivos tenemos antitusivos centrales y periféricos. Dentro de los centrales tenemos opioides como la codeína, la dihidrocodeína, y no opioides como el dextrometorfano. Y periféricos tenemos demulcentes, tenemos expectorantes, tenemos hidratantes.
Bien, hablemos de los antitusivos centrales inicialmente. Los antitusivos están indicados solamente en la tos seca irritativa que altera las actividades cotidianas del paciente y que además le provoca al paciente vómitos frecuentes, enuresis, desgarros musculares. Bien, como lo vemos, es un paciente con características muy típicas, muy clásicas, muy delimitadas. Tos seca, irritativa, que no cumple su función porque es una tos que justamente al ser una tos alta no está, y por ese carácter irritativo no está ejerciendo el papel de depuración de la vía respiratoria. Es una tos que altera las actividades cotidianas y que además genera otros síntomas. Bien, ese es el caso de la faringitis granulosa o en algunos casos de neumonitis. Los antitusivos están contraindicados en la tos húmeda, totalmente contraindicados, porque en el caso de presencia de secreciones se necesita el reflejo de la tos para lograr la depuración de esas secreciones. No son recomendados el uso de antitusivos en menores de 4 años. Entonces, dentro de los centrales tenemos la codeína. El problema de la codeína es que es un medicamento, si bien es un opiáceo débil, tiene efectos sedantes, puede tener efectos depresores, puede tener efectos adictivos, Y dentro de los antitusivos no centrales, pero no opioides, tenemos el dextrometorfano. No existe la suficiente cantidad de ensayos clínicos que permitan valorar adecuadamente su efectividad y su seguridad. Bien, es decir, la indicación de uso en paciente con tos seca irritativa que afecta la cotidianidad, que produce enuresis, que produce vómitos frecuentes, esa indicación inclusive no cuenta con los suficientes estudios que avalen su seguridad y su efectividad, tanto en el caso de la codeína como el dextrometorfano. Y su indicación se basa más en conceptos fisiopatológicos. Bien, tenemos antitusivos periféricos, como lo veíamos en la diapositiva inicial, que actúan inhibiendo el reflejo tusígeno a nivel de los receptores de la mucosa. Solamente, como lo mencionamos, es en la tos seca, alta, irritativa, que afecta la cotidianidad, que produce vómitos frecuentes, enuresis, desgarros, es cuando están indicados darlos. Tenemos tanto anestésicos locales como la benzocaína, la tetracaína, o demulcentes como la miel, por ejemplo, que forma una película protectora sobre la mucosa de la faringe, impidiendo la estimulación de los receptores. Existe un cuerpo de evidencia, hay que decir con claridad, que no es concluyente respecto al posible efecto de la miel en pacientes con infección respiratoria aguda. Hay estudios y ensayos clínicos que han demostrado que mejora la calidad de vida de los padres, disminuye la frecuencia de los episodios de tos nocturno. Pero también hay ensayos clínicos que han demostrado que es igual que el placebo. Bien, la miel entraría en esta categoría de demulcentes y como lo vemos tiene una indicación de pronto como una alternativa a la codeína o al dextrometorfano para la tos seca irritativa. Las dosis en adultos y adolescentes, 30 miligramos cada 8 horas. En niños no están recomendados, ahí si bien hay dosis pediátrica, no está recomendado, la verdad, administrarlo en menores de 4 años. Bien, lo mismo que la codeína como
un antitusivo. Si se llega a utilizar, se utiliza dosis de 2 miligramos por kilo día y sería para evitar esa irritación frecuente y cortar ese círculo vicioso de tos e irritación en este tipo de pacientes, nada más. Como expectorantes, tenemos expectorantes directos, como es el caso, por ejemplo, del mentón, como es el caso de algunas del alcanfor, algunas sustancias inhaladas. Tenemos expectorantes naturales como el extracto de hiedra o sintéticos como la bromexina o el ambroxol. El uso de expectorantes inhalados se ha asociado con broncoconstricción, especialmente en pacientes atópicos, por lo cual no está indicado el uso de expectorantes inhalados, especialmente en pacientes atópicos, porque pueden generar episodios de broncoconstricción. Tenemos también expectorantes reflejos, como el guayacol, que lo que generan es justamente a través de la inducción de las náuseas y del vómito, depurar y sacar justamente el moco que se encuentra en el tracto digestivo y con ello en el tracto respiratorio superior, pero la verdad tampoco tiene ninguna fundamentación en ensayos clínicos controlados respecto a su utilidad. Entonces estos expectorantes lo único que hacen es aumentar la producción de secreciones. De pronto están indicados en casos donde en generar una capa de moco alivia la tos por un efecto demulcente natural, como sería por ejemplo una traqueitis, ¿bien? O sería la fase seca de una bronquitis, donde de pronto, pensándolo fisiopatológicamente, pues crear una capa de moco aliviaría la tos. Obviamente, si hay secreciones, no está indicado expectorantes. Bien, no está indicado expectorantes. Hay algunos expectorantes que tienen una acción directa sobre las glándulas mucosas como la bromexina o el ambroxol. Pero como lo mencionamos anteriormente, solamente estaría indicado en casos que no haya justamente una tos húmeda. Si hay una tos húmeda, no está indicado utilizar expectorantes ni tampoco antitusivos. Lo único que buscaríamos con el expectorante es un efecto demulcente o una acción sobre las glándulas mucosas. También vimos anteriormente el extracto de la Hedera helix, tiene un efecto expectorante reflejo y espasmolítico en el músculo liso bronquial en adultos. Quizás dentro de los expectorantes el más utilizado es la bromexina. Se utiliza especialmente en adultos a dosis de 4 a 8 miligramos cada 8 horas. Su uso en pediatría es totalmente controversial porque si no existe evidencia en adultos, mucho menos evidencia de su efectividad en niños, y la poca evidencia demuestra que es igual que el placebo. Pero si por algún caso se evidencia justamente, como mencionamos anteriormente, un paciente con una traqueitis o en una caso de una fase seca, de una bronquitis crónica, donde queremos justamente generar ese tipo de capa demulcente, podemos utilizar algún expectorante. Dentro de los mucolíticos tenemos una gran cantidad de mucolíticos, como la N-acetilcisteína, como la DNasa, o soluciones salinas como el bicarbonato de sodio. Los mucolíticos buscan disminuir la viscosidad de las secreciones. Los mucolíticos solamente están indicados en pacientes que tengan bronquitis crónica,
bronquiectasias, fibrosis quística, enfermedad broncopulmonar crónica, justamente que cursa con broncorrea. Dentro de los mucolíticos tenemos la N-acetilcisteína y la DNasa, siendo justamente mucho más efectivo el uso de la DNasa que la N-acetilcisteína. La DNasa justamente es un medicamento que se administra inhalado, que rompe las cadenas de ADN liberadas de los polimorfos nucleares destruidos en la inflamación y aumenta la viscosidad del moco. Otros medicamentos frecuentemente mal utilizados para el manejo de la tos están los antihistamínicos. Los antihistamínicos no son antitusivos, no son antisecretores, solamente tienen un papel en evitar la acción y el efecto de la inmunoglobulina E en pacientes con rinitis y atópicos. En un paciente que presenta una rinitis o una rinofaringitis viral no tienen ningún efecto. Bien. Otros medicamentos que se utilizan tenemos la fenilefrina o la oximetazolina nasal. Son medicamentos riesgosos, tienen riesgo de hipoglicemias, taquicardias, taquifilaxia, efecto rebote. Y la pseudoefedrina, que es un medicamento que lo encontramos en muchos de los antigripales, no está indicado en menores de 12 años por el riesgo de rinitis atrófica, taquifilaxia o un efecto rebote. Entonces, para concluir, tenemos que dentro del manejo de la tos aguda hay que esperar, hay que observar, hay que reevaluar. En el manejo sintomático de la tos aguda, especialmente si es alta, si estamos sospechando justamente una tos seca, alta, irritativa, que está afectando las funciones cotidianas, que se asocia con vómito frecuente, que se asocia con enuresis, posiblemente podríamos utilizar un antitusivo o un demulcente o demulcente. Si lo que el paciente presenta es una tos laringia, vemos que la principal causa de tos laringia es la laringitis infecciosa o irritativa, la cual se maneja con corticoides nebulizados. En el caso de pacientes con goteo nasal posterior asociado, por ejemplo, a una rinitis alérgica, el paciente atópico, se podría evaluar el uso de antihistamínicos no para la rinofaringitis viral o un paciente obviamente que tenga un proceso sinusal, se le da el respectivo manejo antibiótico. Para el manejo de la tos aguda baja, en el caso de la traqueitis, que es un paciente con una traqueitis, podemos quizás utilizar un antitusivo, un demulcente o un expectorante. En el manejo de una bronquitis mucopurulenta, obviamente antibiótico, y una bronquitis prolongada, antibiótico siempre que hay secreción, que hay movilización de secreciones, y solamente en el caso de una bronquitis prolongada, en la fase final, que tiene una tos seca, de pronto se puede utilizar un expectorante. Bien. Y en el caso de la neumonitis, es una causa frecuente, es el micoplasma, la clamidia, se utilizan macrólidos para el manejo respectivo, y el uso de antitusivos solamente si hay la presencia de una tos seca, irritativa, que afecta la cotidianidad y que genera otros síntomas.
En el caso de la tos crónica, ya lo vimos, que dura más de 3 meses, es investigar. Y una vez que tengamos clara el diagnóstico, quizás podremos utilizar, por ejemplo, si en el caso es un paciente que tiene una fibrosis quística, que tiene una disquinesia ciliar, que tiene quizás bronquiectasias no fibroquísticas, utilizar DNAs. Bueno, con esto damos finalizado esta charla de farmacología respiratoria.